Hola amigos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema tan debatido en la parte de la astrología, y es si esta es o nos muestra un tema de fatalidad, un tema de determinismo o un tema de libre albedrío. Y para analizar esta parte vamos a tener en cuenta algunas consideraciones de tipo esotérico u ocultista. Si bien la carta natal, así como nos indica un momento de nacer, con mucha probabilidad nos indicará un momento para morir. En estos dos intervalos, en estos dos espacios de tiempo donde se realiza la vida y el desarrollo de una vida humana, es de pensar que existirán otros eventos u otros acontecimientos que estarán marcados en la carta, ¿sí?, y aparecerán en ella. También habrá muchos eventos que pueden estar condicionados por decisiones que nosotros tomaremos en un momento específico. Esas decisiones son las que marcarán nuestro crecimiento espiritual para este lapso de vida. Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué tenemos determinadas condiciones en esta vida actualmente, por qué nuestros padres son como son, o son de determinada situación económica o determinada condición social, por qué los hermanos tienen determinadas características, por qué los familiares más cercanos, por qué los amigos nos ayudan o se convierten en enemigos, por qué los enemigos son tan violentos o son apacibles, por qué las relaciones de los socios, por qué las condiciones de nuestro trabajo muchas veces se vuelven unas condiciones inestables, o por qué nuestro jefe se vuelve huraño, se vuelve tirano, se vuelve autoritario. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchos de estos porqués de la existencia están marcados, queramos o no, en las posiciones de los signos, en las posiciones de los planetas y en lo que se denomina las casas astrológicas. Cuando nos planteamos esta serie de interrogantes, lo primero que hacemos es mirar hacia otras personas y compararnos, ¿sí? A fulano le va bien el trabajo, a mí me va mal. Yo soy buena gente, pero tengo una situación complicada en mi hogar. Fulano es mala gente y tiene un hogar muy estable, etc. Ese tipo de comparaciones no pueden escapar a nuestra observación permanentemente o en la vida diaria. De ahí que esta serie de interrogantes acerca de nuestra existencia y esta serie de preguntas y de comparaciones que hacemos con otros nos llevan a reflexionar profundamente sobre nuestro estado anímico, sobre el estado de nuestra alma. Y realmente esos porqués tienen muchas respuestas, y una de ellas es el estado actual evolutivo y el estado actual de nuestra carta astrológicamente. Observamos cómo a través de una carta natal se presentan oportunidades en la vida, ¿sí? Oportunidades que, si son marcadas por esas influencias astrales, nos llevan en un momento dado a tomar una decisión o analizar qué decisión es más conveniente. Sin embargo, hay otras opciones que no podemos, ¿sí?, evitarlas, y que las tenemos que enfrentar, y que tenemos nosotros es que modificar nuestro estado anímico, nuestro estado interior, para enfrentarlas. Por ejemplo, ante una ruina económica, ¿qué posición adoptamos? ¿Nos suicidamos?
salimos adelante, nos sentamos a meditar y a recapacitar en los problemas y en las condiciones por las cuales ha sucedido ese evento. Ante la muerte de un padre o de un ser querido, ¿podemos evitarlo? No podemos evitarlo. ¿Por qué se ha sucedido? ¿Sí? ¿En qué condiciones se han sucedido esas circunstancias? Las relaciones de nuestra pareja, que muchas veces son estables o muchas veces nos llevan en un momento dado a tener una ruptura de pareja. Y esas rupturas, si bien se marcan en la carta, ¿podemos evitarlas? No podemos evitarlas. Podríamos haberlas evitado si miramos hacia atrás y si hubiéramos dejado de realizar ciertos actos. Entonces, tenemos que los planetas, los signos y las casas, si bien indican o muestran una tendencia, ¿sí?, no inclinan y no obligan a que determinados actos deben ser realizados por nosotros. Por lo tanto, tenemos dos condiciones fundamentales: un determinismo y una obligatoriedad de ciertos eventos y de ciertos hechos que tenemos que enfrentar, ¿sí?, y un libre albedrío para modificar las circunstancias, ¿sí?, en que aceptamos esos eventos o los rechazamos o cambiamos el curso de nuestra existencia. Eso es lo que se conoce en la vida como evolucionar, en fin, etc. De ahí que la astrología se haya convertido en una herramienta, ¿sí?, fundamental para guiar y conocer nuestro destino. Las casas generalmente astrológicas nos dan a nosotros una idea de cómo se desarrollarán muchas de las condiciones y circunstancias de la vida actual. Estas casas que en la astrología han sido tomadas por 12 segmentos, y a esos 12 segmentos tienen una serie de significados muy amplios, ¿sí?, así como también los planetas muchas veces tienen unos significados principales, pero también tienen unos significados secundarios. Los signos zodiacales igualmente. Esto hace que muchas veces la interpretación de una carta se vuelva complicada y se vuelva difícil. Adicionalmente, si nosotros le sumamos el estado evolutivo de la persona, porque no es lo mismo interpretar una carta de pronto, digamos, para una persona que es muy violenta, un asesino, ¿sí?, que interpretar la carta de un santo, de una persona que tiene una conducta irreprochable. No es lo mismo interpretar la carta de una persona licenciosa, de una persona alcohólica, de una persona abstemia, de un ladrón, de una persona honrada, en fin, ¿sí?, todas estas condiciones tenemos que tenerlas muy en cuenta para la interpretación de una carta. Estas influencias siderales o astrales que se impregnan en el individuo desde el momento de la concepción y que se cristalizan en el momento de nacer son las que van a determinar el patrón, la ruta o el libreto en el cual se va a desempeñar cada persona. Es innegable que así como hay influencias del Sol, de la Luna con sus ciclos, cada planeta tiene una serie de efectos sobre nuestra vida, sobre nuestro organismo, sobre lo que somos. ¿Por qué? Porque formamos parte de un todo. Eso no lo podemos ocultar ni lo podemos negar. Nuestro planeta recibe influencias no solamente del sistema solar, sino del cosmos. Nosotros, como parte integrante de este planeta, recibimos principalmente las influencias de este sistema solar y de los planetas que están a su alrededor, de los más cercanos y de los más lejanos. Ellos nos indican qué fortalezas tenemos psíquicamente, fisiológicamente,
en nuestra vida, en el desarrollo de la misma, qué debilidades tenemos, qué enfermedades podríamos en un momento dado desarrollar. ¿Por qué? Porque si recordamos bien, existe por allá un axioma que las enfermedades son producto de desequilibrio del alma. O sea, que las enfermedades se desarrollan porque tenemos aspectos psicológicos o problemas psicológicos que llevaron al desarrollo o a la manifestación de la misma enfermedad. Tenemos entonces que, visto desde el punto de vista esotérico, empieza a aflorar un tema que es el renacimiento y que es la ley de consecuencia o la ley de efecto. El renacimiento, ¿por qué? Porque si suponemos que al nacer se impregnaron en nosotros ciertas condiciones, esas condiciones no fueron gratuitas. Esas condiciones obedecen al ciclo que trae no nuestro cuerpo físico, sino que trae aquella alma que ha estado evolucionando a través del tiempo y a través del espacio. Entonces, lo más importante no es tanto el vestido que poseemos en una determinada vida, sino es aquel principio espiritual por el cual nosotros estamos en este planeta, como una escuela, como una academia, como un medio para desarrollarnos y para crecer. Todo en la naturaleza tiene sus ciclos, todo vuelve a un punto de partida. Ese permanente renacer de nuestro espíritu es lo que, sumado a sus actos, a la ley de consecuencia, es lo que nos permite a nosotros diferir que las condiciones que recibimos en un momento dado al nacer, padres, nación, raza, sociales, religiosas, etcétera, 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 son porque en un momento dado nos hemos ganado, y no de pronto como se piensa a través de las religiones, que al morir se termina todo. No, al morir no se termina todo, porque entonces sería muy injusto, ¿sí?, ese principio creador. Sería muy injusto aquello que podríamos llamar nosotros naturaleza creadora, aquello que podríamos llamar nosotros Dios o divinidad o ser, la palabra que nosotros le queramos imponer o definir. No habría una justicia, un equilibrio, ni en la naturaleza ni en ninguna parte o rincón del universo. ¿Por qué entonces, así, de esa manera, podríamos explicar hoy en día por qué unos nacen genios, por qué nacen con una facilidad para tocar el violín cuando otros tienen que esforzarse, o aún otros ni siquiera nos interesa tocar el violín? ¿Por qué algunos con facilidad adquieren sumas de dinero exorbitantes y otros, luchando toda su vida, a duras penas alcanzan a conseguir un mendrugo de pan para su subsistencia? ¿Por qué algunos no tienen techo y por qué otros tienen todos los techos que puedan desear para reposar su cabeza? Tenemos entonces que prima el desarrollo espiritual sobre el desarrollo material, considerándose el desarrollo material aquel vehículo, aquel vestido que tomamos en un momento dado al nacer. ¿Quién lo tomó? Lo tomó ese espíritu, lo tomó esa alma que viene a cumplir una tarea. ¿Cuál tarea? La de perfeccionarse cada vez más, la de mejorar cada vez más. El libre albedrío nos permite a nosotros entonces ir mejorándonos, ir puliéndonos esa arista, como lo mencionan muchas veces en algunas doctrinas. Por ejemplo, en la doctrina masónica nos consideran a nosotros como una piedra bruta que hay que pulir, que hay que limar las aristas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que limar
las asperezas de nuestra personalidad para que ella con el tiempo se convierta en un instrumento dócil del alma. O sea que el alma tiene que dominar, el alma tiene que pulir y tiene que brillar. De esa manera iremos evolucionando e iremos cambiando las estrellas. Esa ley también existe en la parte espiritual y se conoce como ley de epigénesis. Pero regresemos al tema de renacer. Si observamos nosotros en la naturaleza, los ciclos de las estaciones se repiten. Invierno, primavera, verano, otoño, regresamos nuevamente al invierno. Y los años con los cuales medimos el tiempo, enero, febrero, etcétera, diciembre, vuelve a repetirse hasta enero. Y los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, lunes nuevamente, y así sucesivamente, encontramos muchos ciclos, ¿sí? La misma ciencia médica habla de los ciclos circadianos en nuestro organismo. Encontramos también en la astrología los ciclos de Júpiter de los 12 años, los ciclos de Venus, los ciclos de Saturno, los ciclos de Urano, cada 84 años aproximadamente, etcétera. Entonces, todo absolutamente en la naturaleza se repite por ciclos. Nacer, crecer, desarrollarse, morir, ¿sí? Volver a nacer, desarrollarse, crecer, volver a morir, y así sucesivamente. Nosotros en nuestra vida diaria, todos los días nos levantamos, realizamos actividades durante el día, descansamos en la noche, dormimos, volvemos nuevamente a levantarnos, y así en un ciclo sin fin de días, de años, de miles de años, de siglos, etcétera, etcétera, etcétera. El planeta Tierra sigue girando y girando y girando, y el sistema solar con sus planetas siguen girando, de tal manera que los hindúes, que han ido más allá de la medición del tiempo, han determinado unas eras de años de 25.000, de 125.000, de 200 y pico mil años, de 400.000 años, y así sucesivamente. Pero hay algo importante, y es este ciclo interminable de repetición que nos deja, que cosecha existe después de la terminación de un ciclo. Algo debe quedar, algo debe de haberse producido. Se sembró y algo se cosechó. Se volvió a sembrar y algo se cosechó. Y así sucesivamente. En nuestra vida diaria, esa alma, ese principio espiritual que cosecha en una existencia humana, experiencias, conciencia, conocimiento, crecimiento. Es absurdo suponer, como existe o como se ha interpretado la ley de la transmigración de las almas, que hablan algunos hindúes que es una tergiversación y es un absurdo suponer que nosotros vamos a reencarnar en un pollito, que vamos a reencarnar en una culebra, que vamos a reencarnar en una cucaracha, que vamos a reencarnar en una mariposa. Eso es lo más absurdo de los absurdos. Una vez que la naturaleza ha producido este organismo cuasi perfecto, y que el alma se reviste de este vehículo para manifestarse, no puede esta misma alma o principio espiritual desechar este vehículo tan perfecto como tenemos hoy para tomar un vehículo inferior y manifestarse. Entonces se vería constreñida, se vería limitada y no podría desarrollarse libremente para continuar creciendo. Bien, este renacer permanente en el caso humano es lo que nos lleva a través de cada vida a realizar una serie de actos, ¿sí? Actos sobre los cuales a veces recaen también una serie de consecuencias. Y entonces tenemos la famosa
ley de consecuencias o ley de causa y efecto. Ley de causa y efecto que se manifiesta tanto físicamente y espiritualmente. Sabemos que si yo tiro hacia arriba algo, existe una ley que inmediatamente lo hace caer, que es la ley de la gravedad. Si yo ejerzo una acción sobre algo, ese algo ejerce otra acción que se llama reacción, y así sucesivamente. Esta ley en la parte oriental se ha llamado como la ley de karma, ¿sí? Que son las consecuencias, los efectos que se reciben por nuestras actuaciones. Si nosotros muriéramos y no volviéramos a nacer, si esa alma no volviera a tomar un vehículo y todo se cortara allí como fin de la película, entonces ¿qué pasó con los actos que hemos realizado? Buenos o malos, en el sentido buenos aquellos que nos permiten crecer y malos aquellos que nos permiten estancarnos. Todo en la vida que se da a través de ese ciclo, pero ese ciclo es en espiral. Ese ciclo no es un ciclo, una vuelta boba, donde no se permite, ¿sí?, apreciar de que haya un crecimiento. Las consecuencias funestas de nuestros actos se van impregnando en esa alma para permitirnos crecer. Esas consecuencias funestas y ese desarrollo difícil a veces en una vida, marcadas por las circunstancias astrales, marcadas por lo que se denominan los aspectos astrológicos, marcadas porque los planetas se ubican en signos que no corresponden o en signos donde su energía no se desarrolla positivamente. Todas esas dificultades que se manifiestan a través de la carta astral es porque desafortunadamente hemos realizado acciones que nos causan tristeza, dolor, angustia, sufrimiento. Y aquellas que se nos facilita el camino, aquellas que vemos con libertad, como que las cosas se nos dan, aquellas que vemos o elementos que podemos aprender con facilidad, padres que nos aman, hermanos que nos aman, jefes que nos adoran, trabajos que conseguimos fácilmente, dinero que conseguimos con libertad, la casa nunca se nos cae, etcétera, etcétera, etcétera. También son circunstancias marcadas en la carta astral. Entonces, en la carta astral tenemos nosotros una fotografía de esa ley del karma, como la llaman, de esa ley de causa y efecto de nuestras vidas anteriores. Hagamos de cuenta que nosotros somos expertos en efectos de animación. Entonces, esa fotografía, que es la carta astral, le imponemos un movimiento, que es el tiempo, y a través de ese movimiento se van desarrollando todas esas facultades latentes que están ahí. Nada que no esté en la carta del nacimiento se puede desarrollar, para que no nos dejemos engañar por mentirosos o falsos astrólogos que pretenden decirnos la suerte, que pretenden decirnos un sinfín de cosas cuando éstas no están en la carta radical. Entonces, es una premisa fundamental que solamente se da lo que está marcado en la carta natal. Aquello que no está marcado en la carta natal no se puede dar ni se puede desarrollar. Tengamos bien presente esto para que nunca nos dejemos engañar por falsos astrólogos. ¿Y cómo se van desarrollando todos estos elementos? Por los ciclos planetarios, por los tránsitos, por las progresiones solares, directas, conversas. De allí que el análisis de una carta debamos verlo en su totalidad y no parcialmente, para formarnos una opinión acertada sobre el sujeto que estamos analizando. Queridos amigos, esta ha sido una charla. Espero nuevamente encontrarme con ustedes más adelante en otra charla sobre un tema similar.